Yo me llamo Antonia del Castillo, soy la cofundadora de La Montera, Aula de Gestar para la Psicoterapia y las Artes Escénicas, aquí en Sevilla. Desde hace 24 años creamos este centro, que es un centro sanitario por un lado y por otro centro de formación. Así que bueno, con mucho gusto os doy la bienvenida y os agradezco a todos vuestra presencia. Y luego también os vamos a pedir que si os van surgiendo preguntas y o comentarios, pues los vayáis escribiendo en el chat. María, mi ayudante de dirección, María Grosso, pues va a abrir ese cuando hagamos un poco la presentación y ellos comenten un poquito, pues y dará paso a esas preguntas o a esos comentarios que os vayan a ir surgiendo de esta charla. Entonces, bueno, lo primero deciros que para nosotros es un gran honor y un privilegio poder presentar a estos tres ponentes, en especial a Jaco Sicula, que es el creador de los diálogos abiertos y que lleva 40 años aplicándolo e investigando, ¿no? Bueno, quiero decir algo más de él, me voy a ceñir un poquito al guión. Entonces, bueno, Jaco es profesor de psicoterapia emérito de la Universidad de Jyväskylä. Estuvo involucrado en el desarrollo de atención de salud mental centrada en la familia desde principios de los años 80. Más tarde, este nuevo enfoque recibió el nombre de Diálogos Abiertos. Y Jaco fue miembro del equipo original en Laponia, Occidental, Finlandia. Desde 1988 ha realizado decenas de proyectos de investigación sobre la eficacia del enfoque de diálogo abierto, especialmente en problemas psicóticos. Al mismo tiempo, su interés ha estado en considerar los diálogos como la forma básica de la vida humana y la práctica terapéutica. Ahora hablaremos cómo se puede extender a otros ámbitos que no sea solamente el de los problemas psicóticos, que fue en su origen, ¿no? Y últimamente la atención de Jaco se ha centrado en encarnar este diálogo, encarnarlo en nuestro cuerpo, cómo nos comunicamos con nuestros cuerpos y creamos una mente relacional. Es autor y coautor de más de 200 artículos científicos y también hay 2 libros de los que él es coautor con Tom Eri que se han traducido a 16 idiomas. Esos 2 libros los tenemos en español y uno de ellos es Diálogos terapéuticos en la red social y el otro Diálogos abiertos y anticipaciones terapéuticas. Y me consta que muchos de los que estáis aquí presentes ya lo conocéis, bien a través de otros cursos o bien a través de los muchos artículos y de sus libros. Bueno, nos acompaña también y nos va a estar acompañando también y participando en el seminario de difusión que vamos a tener en Sevilla el mes que viene, Sofía Cálcena, que es psicóloga clínica, trainer en terapia de pareja, familias y diálogo abierto, certificación internacional en prácticas colaborativas dialógicas y es miembro del equipo de formadores de diferentes programas de diálogo abierto. Y nuestro tercer ponente, y por supuesto también del seminario, es Jordi Marfà Valverdú, que es psiquiatra y psicoanalista. Ha trabajado en instituciones psiquiátricas de 1980 a 1995 y ha sido coordinador del Centro de Salud Mental de Adultos de Badalona de 1995 al 2021. Tiene experiencia en trabajo clínico individual y grupal y en 2016 introdujo el diálogo abierto en el ámbito público. Esto va a ser una de sus grandes aportaciones y riqueza para este seminario también. Así que, bueno, hechas las presentaciones, os doy también la bienvenida a los tres, os agradezco mucho y bueno, os doy la palabra un poquito ya, pues que habléis de este enfoque, en qué se centra. Quería decir también
que este enfoque de diálogo abierto está reconocido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una de las prácticas mejor valoradas en salud mental. Así que, bueno, poco que habléis, una introducción de qué consiste este enfoque, este abordaje y también cuál es el objetivo de este seminario que vamos a ofrecer en Sevilla. Buenas tardes a todos. Gracias, Antonia, por tus palabras a presentar y nosotros. Soy Jaco y como dice más que 40 años, mi realidad en la psiquiatría ha estado un poco diferente en respecto a la psiquiatría común. Y cuando empezamos este nuevo camino en 1984 en pequeña provincia de Laponia, en Finlandia, empezamos a organizar encuentros abiertos cuando alguien estuvo hospitalizado por crisis psicóticos o por algunas otras cosas. Y cuando empezamos este nuevo trabajo abierto, terminamos tener encuentros entre las personal y también empezamos a trabajar como equipos y no más tuvimos encuentros como un médico a tener entrevista anamnéstico con pacientes, pero todo pasó en estos encuentros abiertos y también invitamos las familias como está presente si querían y motivamos mucho a que sería muy bien porque necesitamos toda ayuda a ayudar ella que está en el centro de preocupación o estuve hospitalizado. Al principio trabajamos entre el hospital, pero muy rápido también combinamos esta en el sistema comunitario en Laponia Occidental. Y desde años, años de 88, 89 ya tuvimos un sistema integral a todo el área en Laponia Occidental para trabajar en la manera que habíamos empezado a trabajar con encuentros abiertos. Y principalmente que pasó un poco las investigaciones que tuvimos, nos dimos cuenta que es muy importante para organizar el sistema de salud en la manera que podemos encontrar inmediatamente, que encontramos cada uno que quiere ayuda en su crisis y no podemos en la lista de espera, pero durante en un día siempre invitamos a las familias y otra parte de red social a encuentros. Siempre también integramos todos los métodos suficientes con el basis de sus necesidades. Es una idea para integrar todos los métodos que tenemos y garantizamos que los equipos de trabajo están responsables y disponibles al principio, pero también durante en todo el camino de proceso de tratamiento. Y todo el tiempo también trabajamos como cruzamos las fronteras de sistemas de servicios. Por ejemplo, fue muy común a invitar trabajadores sociales o policía o docentes de escuela, si estuve una pregunta de jóvenes que estuvieron en crisis. Y al final, nuestro enfoque fue a crear un diálogo en donde podemos aumentar o movilizar los recursos de los clientes en crisis. Y esta necesitamos para tolerar de incertidumbre en todo, porque no tenemos respuestas listas o conclusiones listas. ¿Qué es esta y qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que ajustarlos o ajustarlos a las necesidades de cada uno que está, como se llama, paciente o su familia. Cuando hemos hecho esta, hemos tenido muchas investigaciones sobre los resultados, pero también sobre los procesos dialógicos que pasa en estos procesos. Y durante de años creo que
hemos creado un paradigma nuevo en respecto a cómo entender la vida humana, cómo entender los servicios en las crisis difíciles y también qué es el tratamiento que es necesario en esta. Nuestras investigaciones que hemos hecho se muestran resultados bastante buenos, resultados que están muy diferentes en respecto a la psiquiatría común. Por ejemplo, el último gran proyecto que hemos tenido, hemos seguido 19 años aproximadamente, qué ha pasado con los pacientes psicóticos. Y tuvimos una comparación con el tratamiento común en el resto de Finlandia. Y más o menos en cada uno de variables que vimos, los resultados están 2 veces mejores en respecto a los resultados en Finlandia. Por ejemplo, cuando en psiquiatría común, después de 20 años, más que 60% los pacientes se viven por pensión por su discapacidad. Este número en tratamiento de diálogos abiertos estuvo 30%. Y cuando en la psiquiatría común la mitad continuamente están en la necesidad de servicios después de 20 años, esta fue 25% en diálogos abiertos, y etcétera. Todo esto significa que en esta práctico humano en donde tenemos interés a enfocar en el diálogo, realmente hemos creído en un nuevo mundo entre salud mental. Pero la distancia entre esta perspectiva humana y psiquiatría común ha crecido, que la gente que trabaja más como interés, que han creído en esta ¿cómo se llama? Treatment of Excellence Guidelines, no sé cómo lo dicen en español, como instrucciones de tratamiento válido, lo dicen que tienes que enfocar a síntomas, sacar síntomas por los medicamentos y etcétera. Y en nuestro interés no tenemos tanto interés por los síntomas de los pacientes, pero realmente cómo encontrar con los humanos que están en la crisis como integral, incluyendo todo su red. Porque he escrito un libro, o como se llama el título, es Diálogo cura, diálogo se mejora. ¿Por qué? Y en este libro he probado tener una respuesta. ¿Cuáles son los factores en esta nueva perspectiva humano que se más duran, más ayudan en las crisis? Y muy cortamente tengo 7 propuestas a respuesta por esta. Una es que creamos una nueva vista de seres humanos dialógico, en donde todo pasa en el proceso de respuesta de otros. Segundo es que hemos aprovechado esta nuevas investigaciones de intersubjetividad, en donde entendemos que toda la vida es como sincronizarse a las relaciones con tus padres, y las bebés están activos autores en su vida y no solo reciben tratamiento de sus padres. Tercera parte, que en la forma de terapia familiar, esta nueva manera ha incluido todos los participantes en la vista que todos pueden participar, aunque no tendrían tanto habilidades en sus idiomas. Y cuarta parte es que hemos logrado crear un entendimiento que cruza esta dualista vista de los humanos. Y en esta parte, exactamente como Antonio lo dije, esta idea encarnado es muy importante, porque siempre cuando encontramos con nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos están en parte de diálogo. Y en esta manera podemos aumentar
la gente que realmente pueden aprovechar diálogos y tratamiento. Y punto 5 en mi lista es que en esta manera hemos tenido una idea que psicosis no es psicopatología, pero está una respuesta normal en crisis muy difíciles, muy extremos. Es un señal que nuestra mente está funcionando y a su mismo no es nada psicopatología. Y creo que esta vista no más piensa por las patológicas partes, pero hay una prueba entender cómo esta es un parte de su vida, ha mejorado mucho las opciones a curar. Y al final hemos creado métodos de investigaciones a ver cómo desarrollar diálogo y todo el sistema de diálogos abiertos. Diálogos abiertos es quizás más investigado sistema de psiquiátrica. El mundo tiene más evidencia sobre cómo el sistema que nada otra. Esta es que yo quiero que podemos enfocar en nuestro seminario para clarificar estos puntos un poco más detalles. ¿Qué significa esta a nuestros vistas de seres humanos? Pero también qué significa esta para cuando organizamos sistemas de ayuda o cuando tenemos psicoterapia, cuando encontramos en cualquier situación es la gente que necesitan ayuda. Me alegro mucho a tener esta posibilidad a compartir nuestras experiencias con ustedes y también hoy en día diálogos abiertos a cómo se está viviendo en más de 35 países del mundo. Tenemos proyectos muy activos también en España y me alegro que Jordi y Sofía están involucrados, están presentes en este seminario. Esta quizás está algo que quería compartir ahora. Sí. Yo estaba pensando que desde mi experiencia, yo soy psicóloga clínica, vengo desde la práctica privada y la docencia, la formación de terapeutas. Estaba pensando que cuando Jaco hace en 20 minutos una síntesis de 40 años de trabajo, hay dos respuestas clásicas que yo suelo escuchar entre los participantes. La primera es: esto solo pasa en el norte de Finlandia, esto no puede ocurrir en nuestros países. Y la segunda respuesta es: nosotros ya hacemos, yo ya hago diálogos abiertos. Es interesante porque cuando se abren procesos para profundizar nuestras habilidades terapéuticas que tienen que ver con cómo puedo aprender a escuchar mejor, cómo puedo aprender a responder sin resolver, responder acompañando, cómo podemos crear una experiencia emocional compartida, donde a partir de ahí se movilizan los recursos. Todos los que incluida yo, todos los que hemos pasado por una experiencia de formación, hemos sentido que realmente no hacíamos diálogos abiertos como creíamos, y que sí es posible implementar, no replicar, sino encarnar, implementar en nuestros contextos, con los recursos que tenemos, respuestas más humanas para las personas que buscan ayuda o que están en el centro de la preocupación. Entonces, cuando pensamos en este seminario, que este es un sueño que empezamos a pensar hace más de un año, y pensamos también que Jordi Marfà, quien está en Barcelona, era una persona clave para poder pensar juntos y pensar con quienes participen del seminario, cómo esto se puede hacer desde los lugares donde están ustedes en Sevilla o en la región, ¿verdad? Y esa es una respuesta que no puede venir de afuera, sino que es algo que tenemos que habitar, algo que tenemos que vivir, algo que tenemos que ensayar, que practicar. Y en estos años en los que he estado más involucrada
profundamente en las formaciones en diálogos abiertos y prácticas dialógicas, he podido ver cómo tanto en España como en Latinoamérica y en otros países de Europa, realmente vamos encontrando maneras locales, maneras concretas de brindar una ayuda diferente. Pero claro, eso significa poner el cuerpo, eso significa revisarnos y encontrar en nosotros nuestras propias habilidades dialógicas. Y eso era un poco también lo que quería sumar, y tal vez, Jordi, si hay algo que te parece que quieras sumar, porque bueno, la idea es conversar y también puedes ver si hay preguntas, si surgen dudas o comentarios. Bien, bueno, yo lo que podría hablar es de mi experiencia, ¿no? Que curiosamente empezó hace 7 años en un seminario parecido a este que se va a hacer en Sevilla, que se hizo en Madrid. Y fue para mí muy significativo y una experiencia muy transformadora, incluso hablándolo a esos niveles, ¿no? Con lo que decidí tratar de hacer esa experiencia y de llevarla al centro en el que yo estaba. Bueno, supongo que ayudó que yo fuera el director del centro, pero realmente también ayudó que tuvimos suerte en poder ayudar a una persona al cabo de pocos días de haber dejado este seminario, cuando estaba todo muy fresco, y comprobar in situ que realmente funcionaba. Esta fue un poco la llama que prendió en nuestro centro y que de algún modo se fue extendiendo con el resto de compañeros, y a pesar de no haber conseguido ningún tipo de financiación específica, se pudo desarrollar, se ha seguido desarrollando y todavía se sigue desarrollando experiencias de diálogo abierto en el centro en el que yo estuve. Me jubilaron, lo digo así, hace como 2 años, no llega, pero bueno, se ha seguido, yo he seguido practicando esta manera de atender, y bueno, y puedo dar fe de todo lo que ha dicho tanto Jaco como Sofía, ¿no? En cuanto a es una técnica, es una manera de entender más que una técnica, es una aproximación al sufrimiento humano desde una perspectiva humana. Todos sabemos, ¿no? Todas las situaciones difíciles a las que ha llevado la psiquiatría. La psiquiatría, Jaco ha dicho psiquiatría común, me ha hecho gracia la expresión y creo que se puede usar, ¿no? La psiquiatría que se acostumbra a hacer y que está acompañada y progresivamente en los últimos tiempos, diría yo que para nuestra desgracia, de, bueno, mucha vinculación a lo que es violencia, lo que es mm, excesiva medicación, lo que es medidas coercitivas, etcétera, etcétera. Todas ellas maneras que no necesariamente tienen que ayudar, es decir, no ayudan. Y bueno, lo puedo decir con bastante conciencia porque ha sido una práctica en la que yo he participado durante mucho tiempo. Mm, Me cambió bastante la vida cuando dejé de estar en una institución psiquiátrica hace ya 20, casi no más, 25, 26 años, y pasé a un centro ambulatorio que me permitió desarrollar otras opciones, como son, por ejemplo, los grupos. Y probablemente esto también me ayudó a interesarme en el diálogo abierto. Ya para terminar, solo decir que esta experiencia fuimos valorando las evoluciones de los casos que teníamos entre manos y comprobamos la bondad de sus evoluciones. De hecho, la primera paciente que tuvimos, que fue un éxito bastante rotundo, hace 5 años le dimos el alta, explicó su experiencia en una ponencia que además se puede encontrar en el YouTube, y ella lo desarrolla con bastante claridad y sencillez, ¿no? El tema es que ella pensaba que tratábamos a todas las personas así y se quedó muy, muy afectada, entre comillas, cuando dijimos que era una situación excepcional. Es una cuestión que
progresivamente, bueno, a lo largo de este tiempo he podido formarme bastante más a conciencia, participando en bastantes seminarios de formación, cursos de formación. Se empezaron a hacer, se hizo uno en Barcelona en el 2020. Son 3 cursos, la formación completa en diálogos abiertos, y estoy acabando el último curso. Entonces, bueno, solo recomendar este tipo de aproximación a lo que es el sufrimiento humano, porque además de sus éxitos, su eficacia, es profundamente transformador también de la persona, del terapeuta. Una cuestión importante es que en las sesiones de diálogo abierto siempre hay por lo menos 2 terapeutas, llamados facilitadores, y esto cambia la perspectiva de una manera impresionante. Y bueno, yo creo que para no hacerme pesado lo dejaría aquí. En todo caso, luego podemos dialogar, podemos contestar preguntas, lo que sea que os interese comentar. Bueno, si os parece, damos paso a las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay nada, pero si queréis de viva voz, levantáis ahí también en las reacciones se pone la manita. Pablo Pastor, pues abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, en especial a los 3 ponentes. Yo tenía muchas ganas de este seminario, del taller que va a venir a continuación, ¿no? A partir del día 29. Quería preguntarles a los 3, pero en especial a Jaco. Han mencionado que el diálogo abierto ya se ha aplicado en 35 países o más, no sé si del mundo o te referías a la Unión Europea. En concreto, dentro de la Unión Europea y dentro de España, sé que se ha aplicado en Barcelona de la mano bueno, en Badalona de la mano de Jordi Morfano, como bien ha explicado, y en Madrid, ¿no? Con la UAT de Silvia Parravera. La pregunta es, ¿en qué otros sitios de España se ha aplicado ya o está eso empezando a tirar para adelante? Y después otra pregunta al aire de si, para que la recoja quien quiera, ¿no? Eh, ¿Cómo veis que eso empiece ahora en Sevilla? ¿En dónde sería? De qué manera? ¿Cómo podría Diálogo Abierto tener cabida en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de Sevilla. Quizás yo no estoy mejor a responder, pero como yo sé, en España realmente en Barcelona tiene grupos activos ¿cómo se llama? En Mallorca se llama en Finlandia, en Islas Baleares. sí, y Sevilla, Madrid y otros lugares. Almería, cuando tenemos esta formación, tiene también práctico muy activo en respecto a muchos áreas. Que estos lugares que yo conozco, pero quizás Jordi, vos sabes más los lugares en España que tienen. Bueno, yo creo que los núcleos básicos son estos que habéis citado, ¿no? Aquí en Cataluña. De hecho, una cosa que hemos hecho también desde el principio es explicar nuestra experiencia a todo el mundo que nos ha pedido, y han sido bastantes las presentaciones que hemos hecho, y creo que esto ha generado interés y la posibilidad de que terapeutas, psiquiatras, psicólogos de diferentes equipos hayan planteado también hacer la formación, y estén actualmente ya empezando con sus experiencias. En Almería pasó lo mismo, y en Galicia empieza a pasar de algún modo, y es difícil poderlo precisar porque es una tarea bastante todavía en sus inicios, ¿no? Aparte de los que ya llevamos más tiempo, como básicamente somos la UAT y los de Badalona, el resto de compañeras han empezado más recientemente y van teniendo experiencia, pero
no podría decir núcleos, aparte de los citados, que tengan más. De hecho, lo que sí que se puede decir es que en los cursos que se han hecho hay personas de toda España. Es decir, que a nivel de experiencias, aunque sean limitadas, yo creo que se ha extendido bastante. Y lo que decías, Pablo, de Sevilla, pues bueno, yo creo que como en el resto de lugares, ¿no? Es tener la posibilidad de tener una formación mínima suficiente para atreverse a iniciar una experiencia, que a fin de cuentas no estamos hablando de un quirófano y de estar a vida o muerte, sino de una relación entre personas, ¿no? Que es algo que estamos haciendo todos los que estamos trabajando en salud mental, con una serie de aspectos que son fundamentales, pero que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Como son, por una parte, el respeto escrupuloso, yo siempre digo, a los derechos humanos y el respeto a las personas y a su situación y el acompañamiento en sus dificultades y su dolor, que, bueno, tratamos de aliviar en todo lo posible. Pues muchas gracias, me lo apunto. Bueno, hay una pregunta en el chat, Caridad. Pregunta que en qué consisten los diálogos abiertos. Ujú. Y luego hay una mano levantada. Ay, se me ha ido. Bueno, ahora para Raúl, pero vamos con esta primera pregunta y después te damos paso a ti. ¿Vale? La pregunta estuve, ¿qué consiste en diálogos abiertos? Sí. Para mí en diálogos abiertos se consiste en dos partes muy importantes. Y una parte es que tenemos el interés en nuestros encuentros con la gente que están en crisis para estar juntos, para crear diálogo, para entender qué ha pasado en la vida. Y esta idea de encuentros es un poco nuevo en respecto en pensamiento tradicional en la psiquiatría, que tiene mucho enfoque que tenemos que sacar los síntomas o cambiar el familia que quizás no está actuando en la manera más constructiva. Pero en diálogos abiertos realmente no tenemos este interés. Tenemos interés en encontrar, compartir nuestras experiencias en la manera que cada uno tiene posibilidad de estar escuchado y respetado. Y este es un proceso enorme en donde la gente aumenta sus recursos a sobrevivir las crisis muy difíciles. Segunda parte en diálogos abiertos es la pregunta: ¿cómo organizamos el sistema de salud para optimar, para aprovechar optimalmente los diálogos? Y en esta enfocamos en crisis, estar juntos con las familias y también que los profesionales se trabajen en los equipos cruzando las fronteras de servicios. Esta es más o menos, muy simplemente, para mí, de diálogos abiertos. Ok. Gracias, Jaco. Raúl, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, yo quería hacer una pregunta al señor Seikula y una petición a Jordi Marfà. En relación al anuncio de este seminario, no sé si la formación está más completa que yo vi en su momento en Barcelona. Por lo menos en este seminario, y yo ya estoy inscrito, se anuncia diciendo que va destinado a profesionales, y se enumeran unos cuantos profesionales, y a familiares, pero no se menciona a los afectados. Y yo personalmente soy afectado, yo tengo diagnosticado trastorno bipolar, yo he tenido mi psicosis y evidentemente una persona en psicosis, pues en su momento de psicosis va a ser difícil aplicar el diálogo abierto, pero si tiene el aprendizaje previo, creo que sería muy recomendable desde mi ignorancia de lo que es diálogo abierto, que las personas afectadas o que sufrimos, pues fuéramos los primeros en aprender esta posible técnica.
Y la petición a Jordi sería si ese vídeo que ha dicho del testimonio de la señora que lo recibió, si lo pudiera compartir en el chat. Y ya, bueno, voy a intentarlo, no soy muy bueno, para Pues ya está, estas ya nos cuestiones. veremos en Sevilla, ya nos veremos en Sevilla. Sí, es seguro, esto es seguro. Pero lo Ok. que quería decir, ay, no sé si Jaco iba a decir algo ahora. No, la pregunta que Raúl hace es si las personas con experiencia pueden formar parte de las formaciones. Sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, Sí pueden. Creo que casi todas las formaciones que tenemos algunas que tienen su experiencia mismo en a tener problemas en salud mental o miembros de familias que han tenido alguien en su familia que necesita ayuda. Y esta es la idea también para realmente motivar la gente. Están en esta manera involucrados, están disponibles y también como compartir sus experiencias como en el sistema. Esta es la idea. Pero es muy interesante, Raúl, porque tal vez se nos escapó de leer en la difusión y es algo que podemos corregir para que el mensaje esté más claro. Gracias. Ok. Efectivamente, gracias. Bueno, voy a seguir el orden combinando de cómo van apareciendo mensajes y preguntas en el chat y a la vez también vais levantando las manos. Entonces, Mar Rojas escribe, me dedico a la psiquiatría y trabajo en el ámbito público y privado. Quería preguntar si hay alguna experiencia de aplicar diálogo abierto en el ámbito privado. Gracias. Yo puedo compartir mi experiencia porque solo he podido trabajar en el ámbito privado, tanto en la práctica privada de consultorio como en organizaciones no gubernamentales. No he podido trabajar en el sector público. Entonces, para mí sí es posible y conozco en otros lugares, tanto de Latinoamérica como Europa, experiencias similares. Y en sector privado, que los terapeutas privados han aprendido a formar equipos, como trabajar juntos y no más solo una terapeuta con la familia que podría tener un crisis difíciles. Y para mí esta es como un clave. Si tienes posibilidades para invitar a tu colega y trabajar juntos, está muy bien. Muy bien en muchas variedades de problemas. Sí, No yo sé si añado, has probado algo. perdón. Adelante, Jordi. Ah, sí, Sí. yo quería decir a ese nivel que es verdad que es un cambio de perspectiva, pero yo he podido realizarlo, entre otras cosas, porque en nuestro centro solo podíamos tratar personas de nuestra zona y nos pidieron personas de otras zonas, ¿no? Que no podíamos. En algún caso, la persona en cuestión logró cambiar de zona, pero esto fue más una excepción. Y debo decir que hemos podido, sobre todo, trabajar con personas, miembros del equipo, que también han podido trabajar fuera, pero que una de las características más interesantes desde mi punto de vista es la posibilidad de invitar a otros profesionales que estén interviniendo en el caso a participar en las reuniones. Para mi sorpresa, después de, ya digo, una cierta incertidumbre, he ido comprobando que muchos profesionales aceptan y participan de una manera muy elocuente. Y eso realmente es una satisfacción, ¿no? Porque, bueno, personas que, bueno, que no conocías, pero que tú sabías que estaban tratando a esta persona, han sido invitadas, han participado y, bueno, ha sido muy enriquecedor para todos. Esta ha sido no diré una constante, porque tampoco ocurre en todos los casos, pero no está mal. En bastantes casos esto se ha ido produciendo con unos resultados bastante sorprendentes. Ujú. Bueno, seguimos. Entonces, Aldo Fernández
pregunta que si su visión tiene algo que ver con Claudio Naranjo. Y la visión de diálogos La abiertos visión de diálogo Ujú. abierto de Claudio tiene Naranjo. algo que ver con Claudio Naranjo. No conozco. Ayúdame un poco, ¿qué es la perspectiva de Claudio Naranjo? Mm. Sí, la persona que ha hecho la Hola, pregunta. Hola. hola, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, aquí Aldo, estoy. Aldo. Mire, he escuchado con atención su conversación, su diálogo. Yo soy profesor, ¿no? De Chile, Santiago de Chile, Ujú. y me preocupa bastante de hace tiempo, inclusive con mayor razón después de la pandemia, que ha habido una serie de trastornos mentales, tanto en los estudiantes, las estudiantes, como también nosotros que somos padres de hijos adolescentes, que ha aumentado, ¿cierto?, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, muchas veces nosotros como profesores no sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones. Tampoco sabemos reaccionar como padres. Entonces, yo creo que por lo menos lo que yo percibo, es que estos diálogos abiertos deberían ser implementados en las escuelas, yo creo, en la educación, como parte componente inclusive del currículum, ¿ya? Y eso, digamos, eso no se da aquí en Chile. O sea, porque la salud mental aquí, para asistir, digamos, a un profesional, ustedes tienen que gastar bastante dinero, porque la salud está privatizada aquí en Chile y la salud pública es bastante deficiente. Entonces, Mm. pedir una hora en la salud mental significa esperar 4 o 5 meses. ¿Mm? Y Claudio Naranjo es un autor bastante conocido y reconocido, que ya falleció hace algunos días, hace algunos años. Él es Años. un psiquiatra de la Gestalt. Y por eso es que el hecho de que ustedes estén hablando del diálogo, que me refiere, digamos, a Sócrates, me refiere a los presocráticos, a todo eso, a todos los filósofos, el diálogo es lo importante, digamos, en todas áreas de cosas, ¿no? Por lo tanto, Claudio Naranjo trabajó mucho, fue el último de la Gestalt, creo, ¿no? Y hay libros de él acá fue bastante reconocido en Estados Unidos y es algo parecido a lo que hace, digamos, los diálogos abiertos, ¿ya? Y por eso es que le puse pensé que era más conocido, Claudio, en España, pero veo que no, o en Sí. Finlandia, o lo que sea, ¿ya? Esa, digamos, Bueno, sería mi pregunta, es cómo generar estos diálogos abiertos, no solamente en el área, digamos, circunscrita a la clínica, sino que vaya más a la comunidad, o sea, a la Sí. comunidad en este caso escolar, ¿no? Porque lo que yo veo de los diálogos abiertos, que participan todas las personas, la familia, la persona que tiene problemas mentales, en fin, participan todos, el especialista. Eso es lo que me imagino yo, o a lo mejor estoy equivocado, de eso se trata. Entonces, sería bueno que fuera incorporado a los currículos, inclusive de nosotros, los profesores. Y más aún, digamos, de los profesores que tenemos más experiencia, porque yo en este caso ya estoy jubilado, o estoy pensionado, mejor, más que jubilado. ¿Ya? Es esa, digamos, mi aporte para la mayoría, si está de acuerdo o desacuerdo conmigo. ¿Va? bueno, mucho. Gracias, gracias, Aldo, por el consejo. Voy a leer un poco sus ideas. En Sí, Chile tenemos también ya equipos que han empezado a trabajar con diálogos abiertos. Quizás puedes estar conectados y si no escribes voy a mandar conexiones. Y lo que quería comentar es que Tom Eric Arnil, que es el coautor de los dos libros que están escritos aquí en el chat, él fue un profesor de escuela. Su carrera original era como docente, entonces su mirada eh, en esto de las prácticas dialógicas es cómo implementar estas maneras de ser, de estar, de responder, de escuchar en distintos contextos. Y en el libro hay varios ejemplos, también hay numerosas investigaciones de cómo se aplican estas prácticas dialógicas en las aulas,
en Italia. Yo no conozco otros lugares, pero sí hay como experiencias muy ricas que se pueden compartir. Gracias. Gracias. Bueno, Aldo, podés escribirnos al email y te pasamos el contacto del equipo de Chile, si estás Vale, interesado. Va a vale. haber una formación que está cocinándose y empezando Ya, próximamente. ya, ok. Si quieres me envías el correo por Sí, el chat. sí, por favor, te mando. Ya, gracias. estupendo. Bueno, paso la palabra a Jesús G. Robles. Puedes abrir tu micrófono, Jesús. Yo ya había bajado la mano porque ya se había hablado. Ya se había contestado. Pero, Vale. pero- De todas pero en, maneras, princi- yo en te iba principio, notando. Sí. pero en principio lo de David Naranjo lo conozco, eso es una visión diferente. En diálogo abierto, para mí lo más importante es que se reúnen todas las personas y entre ellos se dialogan. Eso me parece, no es fácil hacerlo, yo creo que debe ser una montaña, pero que todas las voces tengan cabida y puedan hablar y que todo el mundo sea escuchado en primera persona. Imagínate una persona que está en psicosis con la familia, que esté en unas emociones muy, muy rápidas, hacer esto se requiere una forma, pero lo importante es esto. Jordi Naranjo se dedicaba más a la respiración holotrópica, más a un trabajo individual, más al conocimiento interior. Son dos visiones diferentes, pero a la vez enriquecedoras de los dos. Bueno, Y además otra cosa, aprovecho, me gustaría ir a Sevilla a ver, porque no me paséis más información para ir a Sevilla y todo esto. Y como mi mujer, que yo tengo el título de esquizofrenia y ahora me he perjubilado, lo van a me quieren quitar ese título. Mi mujer, que es familia, también sería interesante. Si me podéis poner información, se sí, agradece. ahora te lo mandamos, Jesús. Además, además otra cosa, yo he hecho prácticas de P2P en el Peremata, que es el Sigado 120 horas, y he descubierto lo que es lo que yo no entenderé nunca, como cosas buenas, la misma gente de primera persona, asociaciones, no quieren que se hagan las cosas bien desde el inicio. Mi preocupación es cuando una persona empieza, ¿qué nos da el sistema? Porque yo he pasado 8 años horribles. Ahora lo llevo bien, porque me trato a nivel de, cuando me pongo malito a nivel de sintomatología, pero esto es lo que he aprendido, el sufrimiento innecesario que hay en salud mental de 8 o 9 años que se puede evitar, las mismas asociaciones, incluso los de primera persona por sus chiringuitos, intenta vetarlo. Esto no lo entiendo. Bueno, al final he suspendido el P2P, siendo una persona que el P2P en sí, el sistema es yo te escucho, tú me escuchas, no hago proselitismo, no hago nada, y solamente con escuchar, de que tú me escuchas, buscarte un camino de recuperación. Bueno, me callo, no venía al cuento. Bueno, gracias. Gracias a ti. Quería decir que he logrado poner en el chat el enlace de la ponente que explica su experiencia. Yo mismo estoy sorprendido, pero creo que es el que funciona. Gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Bueno, Melanie pregunta, ¿qué tipo de evidencia tiene diálogos abiertos? Tenemos, por ejemplo, tenemos muchas investigaciones en respecto de problemas psicóticos por primera vez y hemos seguido los pacientes. Por ejemplo, en Laponia Occidental tuvimos tres proyectos de investigaciones y hemos conseguido estos 20 años que ha pasado con todos. Y al final tuvimos una comparación en respecto de cómo es la diferencia en la psiquiatría común. Tuvimos una investigación en las diferencias en depresión con la gente que tienen depresión y algunas otras. Ahora han publicado
investigaciones sobre servicios para adolescentes y niños, cómo es tan diferente y cuál es su, por ejemplo, cost effectiveness. No conozco palabra en español, cómo es los costos de servicios en respecto y etcétera. Tenemos muchas formas diferentes de evidencia. En todas estas investigaciones, muy regularmente los resultados en diálogos abiertos parece que están mejores en respecto en tratamiento común. Yo quería comentar, porque alguien había preguntado en el chat cómo se llamaba el último libro al cual Jaco hizo referencia. El libro se llama El diálogo cura, ¿por qué? Y él elabora las 7 respuestas a esta pregunta. Originalmente está escrito en finés, en finlandés, ya fue traducido al italiano y actualmente estamos trabajando en la versión en español. Estamos en las últimas páginas de la revisión y cruzando los dedos como para que esté listo. Quizás para el momento en que estemos en Sevilla, quizás ya esté en versión impresa. Vamos a hacer todo lo posible. Qué bien. Sería una buena inauguración. Presentación. Bueno, Sería una ilusión compartida. bueno, Miriam pregunta, ¿pueden profundizar en el concepto de encarnar el diálogo? Evidentemente es un tema muy grande, pero para mí es una pregunta cómo incluir la perspectiva de nuestros cuerpos cuando pensamos la mente humana, porque estamos viviendo en nuestros cuerpos siempre cuando estamos en el diálogo, en cualquier relaciones, participamos en nuestros cuerpos. Y hemos, por ejemplo, investigado esta en la manera para ver qué pasó en nuestro sistema autonómico nervioso entre los clientes y terapeutas, no solo clientes, esta no me interesa, pero cómo es esta sincronización corporal entre los terapeutas y consultantes y también nuestros movimientos y expresiones de caras y etcétera, etcétera. Es un grande. He abierto este tema más en este libro también. Pero si tienes interés, por ejemplo, googlear algo en mi nombre y usar concepto relational mind, y aquí tiene algunas referencias o textos sobre nuestro proyecto de investigación sobre encarnación en terapia. Bueno, desde la Asociación Espiral escriben en el chat, mi pregunta es, se ha hablado en la historia de la psiquiatría de la estabilidad de las personas afectadas. Últimamente, en estos años, los profesionales plantean la recuperación. En mi experiencia, he madurado mis angustias y no entiendo muy bien qué es lo que quieres expresar y ha causado mi malestar en la actualidad después de más de 30 años. Desorientado, he aprendido con la constancia, la perseverancia y mi poder de resiliencia. He superado las adversidades de la vida, encontrándome hoy por hoy como activista social y feliz. Hablamos de sanación de la psicosis. Bueno, no sé si quieres hacer alguna pregunta al respecto o es simplemente que compartir este comentario. Gracias por este comentario. Gracias. Jesús dice, ¿habría alguna manera de poder introducir diálogos abiertos en los hospitales, sobre todo en las zonas de urgencia de España? Todavía va por encima la psiquiatría psicofarmacéutica.
Bueno, estamos en ello. De algún modo, el hecho de que haya 2 cursos de formación ya en proceso implica a toda una serie de profesionales, algunos de los cuales están trabajando en estos ámbitos. El siguiente paso será que puedan llegar a introducirlo. Fácil no va a ser, pero estamos en ello, como quien dice. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Raúl tiene aquí la mano. Raúl tiene la mano levantada. Sí, yo quería que, bueno, Jacob o Sofía me recomendaran, o Jordi, o a Jordi sí le quiero hacer una pregunta, ¿qué libro en concreto, sé que se han compartido 2, pero de cara al curso de Sevilla en este mes, qué nos debemos de leer para ir bueno, con un trabajo ya hecho previamente? Vamos a pasar unas lecturas y artículos que Antonia y María nos van a ayudar a distribuir. Estos 2 libros que están aquí son un buen punto de partida, pero estamos viendo de afinar un poco la lista de lecturas. Ok, y a Jordi le quería hacer una pregunta y es que él habla de que cuando pasa a ambulatorio, creo que ha dicho, Sí, o así, que empieza a trabajar con grupos, que eso era una sorpresa, imagino, frente al hospital o al centro más grande. O bueno. que empiezas, algo así Sí, entendido. sí, Mi sí, sí, pregunta sí, es, sí, sí. ¿esos grupos siempre eran solo de afectados o también se incluían a familiares? Bueno, de los 2 tipos. Yo creo que he dicho lo de trabajar más con grupos porque también en el hospital había trabajado con grupos. Nunca dejé de trabajar con grupos. Pero la perspectiva ambulatoria era mucho más amplia. En el hospital trabajamos con grupos de las personas que estaban allí ingresadas. En el ambulatorio podrían ser bastantes más. Y respondiendo concretamente, sí, empezamos a hacer un grupo multifamiliar con personas afectadas y sus familias en el año 2008 y duró hasta que yo me jubilé en el año 22. Semanal, de 1 hora y pico de duración, que parece que ahora se va a recuperar con las personas que han seguido trabajando en el centro. O sea que Y, sí. y con esa doble experiencia, ¿qué diferencia hay entre el trabajo solo de afectados o cuando participan también la familia en tu experiencia directa que has tenido? Yo entiendo que, a ver, algo que he aprendido con el diálogo abierto, es decir, la capacidad de todo el mundo de ser un recurso. Entonces, eso lo ha dicho antes Jaco, si se trata a las personas como personas afectadas y pro, y a las familias como generadoras de malestar o patológicas o no sé qué, la cosa no avanza mucho. Si todo el mundo es considerado un recurso, alguien que puede ayudar a que se resuelva la cuestión, cambia la perspectiva. La idea en la mayoría de los grupos en los que yo he estado últimamente era esto, aprovechar la mejor parte, no la mejor, por lo menos la más capaz para que nos pudiéramos ayudar entre todos. Nunca pensé que, bueno, quizá lo he pensado alguna vez, pero me lo he sacado de la cabeza, que sea el profesional el que resuelva la papeleta. Y ya está. Profesional, sea psiquiatra, psicólogo, ayuda, evidentemente, pero yo creo que también es a base de poder contar con los recursos que tienen las personas afectadas y las familias. Bueno, yo lo veo así. Gracias, Jordi. Antonia, estás Sí, silenciada. estaba silenciada, sí. Decía que vamos a dar paso a la última pregunta, que dice, ¿cuál es el origen de la psicosis? Ajá, ¿Alguien tiene pequeño, la respuesta? muy pequeña pregunta al final, pero muy corto. Para mí, la idea cuando encontré con la gente que tiene experiencias psicóticas a empezar
a aprender o entender cómo es esta una respuesta a qué ha pasado en su vida. Y no estoy tan interesado si es genético, si hay alguna mal en su cerebro o si es necesario sacar los síntomas, pero ver todo como la respuesta, como lo dijo, normal en las crisis extremas que tiene. Esta es muy corto, pero podemos enfocar esta más profundamente en nuestro seminario y vamos a enfocar un poco más profundamente. Por desgracia, nosotros tenemos que ir, que no más podemos continuar este tiempo más, pero realmente bienvenidos todos a encontrarnos juntos. Bueno, Muchas gracias por este encuentro y por compartir hoy. Ujú. bueno, muchas gracias a los tres por vuestra disponibilidad, por vuestra generosidad y gentileza. Y sentimos que ya se ha acabado el tiempo, que las personas que tienen esa manita levantada, pues si hay alguna cuestión que desde la Montera nosotros podamos daros respuesta, pues por favor nos escribís. María Grosso ha puesto ahí también las indicaciones para los que queráis comunicaros con nosotros o incluso inscribiros al seminario que tendrá lugar del 29 de febrero al 2 de marzo. Y por supuesto a todos los que habéis llegado, habéis participado, habéis estado en este rato que hemos compartido, pues os agradecemos muchísimo y seréis bienvenidos en el seminario. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta Gracias. pronto. Vale. Gracias a todos, Gracias. Jacob, Muchas Jordi. gracias.